Miles de mujeres en México salen a las calles en distintos momentos, especialmente en las conmemoraciones del Día de la Mujer o de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, para manifestarse precisamente totalmente en desacuerdo con la violencia de género. Durante estas protestas llega a suceder que algunos grupos ejercen acción directa contra monumentos, calles y edificios. A este acto se le conoce como iconoclasia. De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la manifestación en monumentos no es un delito. Por el contrario, se trata de un derecho civil, por lo que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Sin embargo, estos hechos aún siguen siendo los más criticados y cuestionados ante los movimientos feministas, y cientos de personas inconformes con la acción directa ejercida contra las estructuras llaman a las pintas actos violentos o incluso vandalismo. ¿Es válido exigir justicia ante la violencia con violencia? ¿Destruir o rayar alguna pared no es lo mínimo que podría hacerse ante la indignación de la violación a los derechos humanos y la poca o nula atención y resolución por parte del Estado? En el contexto histórico, ¿se ha conseguido algo realmente con este tipo de protestas? Otras formas de manifestarse, ¿cuáles? Ante el hartazgo colectivo. Manifestaciones feministas, iconoclasia o vandalismo. De esto dialogamos, discernimos, discutimos y debatimos hoy en Viceversa. 6 de la tarde con 13 minutos y bueno, la verdad que tenemos una mesa súper nutrida con grandes viceversas, pero lamentablemente el clima, y ya lo decíamos en un lunes de Sociedad y Vida Actual que hablamos del cambio climático, y es que todo se ve trastocado por el clima. Todas las actividades económicas, sociales, culturales, cuando el clima habla, pues la gente tenemos que obedecer, ya sea resguardarnos en nuestras casas, en nuestras oficinas o dejar lo que teníamos como planeado cuando la lluvia, el calor, el frío no nos permite hacerlo. Entonces hoy tengo a unos invitados que ya llegaron aquí, afortunadamente, un poquito mojados, pero sanitos y salvos aquí a la mesa de Viceversa. Tengo también a una querida invitada que ya está conectada por Zoom y espero que también las demás invitadas también puedan conectarse a través de la tecnología si el clima justamente se los permite. Pues bienvenida, querida Lidia Ojeda, gracias siempre, estimada, por la disposición, por estar siempre pendiente y por aportarle a este espacio de jueves de mujeres y feminismo con este gran tema, aún pues con este clima y que te dejó atorada allí en tu casa. Abogada, socióloga con maestría en competencias docentes y en género, sociedad y políticas. Ella es activista, feminista, abolicionista, integrante de la Red de Igualdad y Derechos Humanos y de Paridad de Género y bueno, ella es parte importantísima de los jueves aquí en Viceversa. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Mira, ahí se me congeló ya. Es que... Hola, Angélica, ¿cómo no es? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí, un poquito. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Un poquito se congeló, pero ahí estás. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, amiga. Bueno, sí, esperemos que puedas interactuar. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Angélica. ¿Cómo no está? Muchas gracias, pues esperemos que la tecnología pueda ponerse un poquito de nuestra parte en esta hora para poder escucharte claramente. Gracias. Y bueno, también ya están aquí conmigo en esta mesa y yo les agradezco mucho la disposición también a venir a dar su punto de vista, aunque es mujeres de jueves y feminismo. Yo creo que es la primera vez que están unos caballeros acompañándonos en esta mesa y bueno que vengan aquí a exponer sus opiniones. ¿Cómo estás, Óscar Burgueño? Ya eres parte de Viceversa también y me agrada la idea de que puedas venir aquí a dejar tu argumento sobre la iconoclasia o vandalismo respecto a estas manifestaciones feministas. Eres licenciado en Economía, promotor de los valores humanos y coordinador de Vía Familia y pues muy activo últimamente, ahora que sí, en el activismo. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal, Angélica? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ti, a tu público y a los invitados. Muy bien, nos agarró la lluvia, llegamos aquí un poco mojados, pero pues con las ganas de participar, ¿no? Que sea un diálogo en el que podamos intercambiar posturas, ¿no? Y que los más pues beneficiados en esto sean los que nos escuchan, ¿no? Que puedan formar una opinión más amplia, haciendo pues el contraste de estas dos opiniones que a lo mejor pueden que estén
divididas o no tan divididas, ¿por qué no? Claro, así es, esa es la idea, el poder tener una mirada amplia, porque realmente me ha pasado que llego al programa con ciertas ideas, ciertos juicios, ciertas creencias, porque bueno, pues sí, soy humana, tengo mi propia también historia, mi propio contexto familiar, cultural, educativo, pero una vez que escucho ciertas posturas de otras personas, una visión muy diferente, pues una experiencia de vida también diferente a la mía, puedo al menos comprender por qué tienen ciertas decisiones o por qué tienen ciertas conductas. Y en el tema de las manifestaciones feministas, pues sí, desde fuera se puede ver muy distinto a cuando ya estás dentro de una situación complicada, donde se han violado tus derechos y no ves otra manera de protestar o que te tomen caso, te hagan caso, te atiendan, ¿no? Y bueno, por otro lado también dicen que no hay por qué querer reducir la violencia y pedir justicia a través de este tipo de conductas. Y me da muchísimo gusto también recibirte por primera vez aquí en esta mesa, pero ya es parte de los radioescuchas de Viceversa. Cristian Urrutia, eres licenciado en Economía, estudiante de Filosofía Libertaria con formación en Derechos Humanos, Inclusión e Igualdad. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias también aquí a mi amigo por hacerme llegar la invitación y a nuestras compañeras que nos están escuchando vía remota. De verdad, para mí es una pena que no nos puedan acompañar el conocerlas y de viva voz y en presencia poder compartir pues puntos de vista que sin duda son diferentes, pero que estoy seguro que buscamos pues un diálogo y un común acuerdo. Mis opiniones se basan en lo que estoy convencido de lo que es correcto, justo y verdadero, y no tengo la arrogancia de pretender cambiar las opiniones de los demás, simplemente dar a conocer mi punto de vista. Muchísimas gracias, pues así ese es el papel de todos, de venir aquí a dar nuestro punto de vista, nuestra experiencia, lo que creemos y bueno, también lo que hemos aprendido, ¿no? Y me da muchísimo gusto que ya estés conectada, qué gusto, Mariel, que ya estés ahí, gracias por la disposición a pesar, bueno, de las condiciones climáticas y a veces que también afectan la tecnología, pero bueno, ya está conectada aquí en el Zoom, Mariel G., ella es licenciada en Políticas Públicas, activista feminista por los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y disidencias, jefa del Departamento de Diversidad Sexual y de Género de la Secretaría de las Mujeres aquí en Sinaloa. ¿Cómo estás, Mariel? Bienvenida a Viceversa. Hola, pues aquí haciendo lo mejor que podemos ahorita con la lluvia que está un poco fuerte, pero pues con la mejor de las intenciones de podernos acompañar por acá. Me encanta y valoro muchísimo exactamente eso, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ahorita ante estas circunstancias. Y bueno, iconoclasia o vandalismo, ¿te parece si comenzamos, Lidia, contigo con tu postura respecto a cuál es tu opinión en este sentido de las críticas, del juicio y por qué se llegan a ese tipo de conductas, de actitudes exigiendo justicia? ¿Nos escuchas? Sí, muchas gracias, Angélica. ¿Sí me escuchan? Sí, excelente. Perfecto. Tenía dudas por la virtualidad, por la lluvia, porque está muy fuerte por acá. Yo creo que algo muy relevante, importante de este análisis, parte del hartazgo, del cansancio, del agotamiento y de la frustración de las mujeres por una demanda que no es reciente, es una demanda pues de las mismas ya desde el siglo XVIII, que empieza a emerger pues las olas más intensas del feminismo y por lo tanto el rayar paredes, murales, las protestas, manifestaciones, cuestionamientos y evaluaciones a la Procuración, Administración de Justicia, a las propias instancias, desde mi punto de vista es una denuncia pública. Si bien el propio patriarcado ha generalizado una criminalización y una invisibilización y un castigo social, así también como administrativo penal, vemos mujeres, las propias activistas, también miren la mesa Priscila Salas, que fue detenida por la policía municipal por estos hechos, ¿no? Entonces, algo muy importante es ver cómo el movimiento feminista, como un movimiento político transformador que busca la justicia, la igualdad y que ha posicionado el tema de los feminicidios, de la violencia familiar, de la violencia de género, de diferentes tipos y modalidades de violencia, es una forma de protesta, es una denuncia pública, es diferentes formas desde la expresión, del arte, la cultura, de manifestarse a partir de todo un hartazgo generalizado entre las propias mujeres, que vemos que es muy reciente. Apenas en la cuarta ola
del movimiento feminista es cuando vemos a las jóvenes ahora con los tendederos en las universidades, ¿no? Ahora haciendo performance, ahora haciendo lo de pintar murales como una forma de manifestación y una forma de denuncia pública que creo que más bien que criminalizada tiene que ser escuchada, tiene que ser reivindicada, tiene que el Estado, igual que toda la sociedad, escuchar esas voces y observar el por qué. ¿Por qué? Porque recordemos movimientos históricos importantes como el derecho al sufragio, recordemos en Francia, en Europa, las mujeres lo hacían mediante también de tirar piedras en los edificios, en las calles y todo, y era una forma de manifestarse, era una forma de expresar y de decir pues que la reivindicación de nuestros derechos tiene que ser garantizada, porque una cosa es que decimos se ha evolucionado el cuerpo del Estado, ha evolucionado en la armonización legislativa, pero sí, el reto más importante en la cuestión sustantiva, en la cuestión material, es que ahí está presente. Hace falta todavía mucho por construir y las violencias no solamente aumentan en número, sino que vemos que las formas son cada vez con mayor saña, brutalidad, ¿no? Y hay una violación permanente, lacerante a todos los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres del estado de Sinaloa y del país. Por lo tanto, yo creo que esas formas de manifestación social que han encontrado las mujeres, en su mayoría digo de la cuarta ola, desde mi punto de vista son un momento histórico importante para que el Estado garantice nuestros derechos humanos. Esto habla de que si yo no me siento segura, ¿no? Encuestas que se han realizado en el Estado a nivel nacional habla de la percepción ciudadana de las mujeres y yo me condiciono cómo vestirme para poder salir a la calle, depende a la hora que salga. Si yo tengo miedo de ser acosada, violada, violentada, tengo miedo por mis hijas, por las demás, esto habla de un estado de riesgo y de violencia contra nosotras. El hablar de que somos mujeres, peligro de muerte es demasiado preocupante y una violación a nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, Lidia Ojeda. Mariel G., ¿por qué recurrir a este tipo de manifestaciones? Porque al final del día, totalmente coincidiendo con lo que dice Lidia, esto ha implicado una respuesta a un estado omiso y que precisamente no es reciente. O sea, el hecho de intervenir a través del graffiti, a través del tema con infraestructuras de diversos espacios, romper ventanas, paredes, ¿no? Como estas simbologías, pues tampoco son nada nuevas. O sea, ningún proceso histórico para la obtención de nuestros derechos humanos, no solo de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, sino en general de las personas, pues no han sido procesos que se han podido discutir sentados en una mesa y diciendo, por favor, ¿te puedo encargar el respeto y reconocimiento a mis derechos? Pues claro que no. Incluso el considerar que la iconoclasia pues viene a ser la traducción de estas manifestaciones que ya se intentaron hacer a través de un diálogo, a través de un escrito, a través de hacer todo lo que debe suceder, y lo entrecomillo porque pues al final del día muchos de los señalamientos en contra de la iconoclasia a mí me parecen, debo reconocerlos, pues como muy vacíos, ¿no? Porque de repente es como, es que fean los espacios, es que ya no los dejan utilizables, o luego esta demanda de, no, bueno, es que no pensamos en las personas que van a limpiar, y claro, cuando esa civilidad en realidad no la aplicamos en muchísimas cosas, incluido, por ejemplo, y lo quiero meter el tema con el paso peatonal que se intervino en algún momento con colores de la diversidad, o sea, ni siquiera propiamente como iconoclasia, pero de repente ahora sí la civilidad, y es que las líneas, y es que el tránsito, y yo, a ver, considerando que estamos en una ciudad sumamente violenta de forma vial, que no respeta las banquetas, ni la movilidad peatonal, ni lo prioriza, como que de repente venir a hablar de la preocupación por cumplir las reglas me parece absurdo. Lo mismo con el tema de las consignas feministas. ¿Por qué empezamos a dotarnos de estas herramientas de visibilidad? Pues porque las estadísticas de feminicidio siguen ahí, porque la violencia sigue en la escuela, en la calle, en la casa, en el transporte público, y que no implica que ha sido la única intervención que hemos hecho las morras organizadas o no, sino que ha sido las únicas manifestaciones que la gente ha decidido voltear a ver.
Muchas gracias, Mariel. Y bueno, te di la voz por cualquier cosa que pueda ocurrir con la tecnología, pero aquí se acaba de incorporar también aquí en esta mesa y me da muchísimo gusto y gracias, amiga, por la mojada que te diste, que bueno, la verdad, eso es pues peccata minuta ante lo que las mujeres se tienen que manifestar para precisamente exigir de lo que tú eres una gran defensora, ¿no? Que se respeten sus derechos humanos. Muchísimas gracias, amiga, por ser parte de los jueves de Mujeres y Feminismo. Alma Bernal, abogada, docente, conferencista, defensora de derechos humanos y presidenta de Mujeres de la International Human Rights Commission y bueno, también Mujer Culiacanense 2023. Amiga, bienvenida. ¿Cómo estás con este tema? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como siempre encantada de estar aquí contigo, amiga Angélica. Ciertamente vengo mojada, pero dispuesta, retrasada porque el mismo tráfico lo llevó, pero bueno, no podía desaprovechar la oportunidad de este gran tema cuando me lo comentaste y que me decías de que íbamos a estar con varones, que no nada más eran mujeres. A mí eso me gustó, me gustó en el sentido de que todos somos sociedad y la sociedad somos todos y nadie tiene la verdad absoluta. La que sí tenemos real es que cada uno de nosotros debemos de trabajar en nuestro raciocinio a entender que somos una especie, la única que piensa y que vamos transitando frente a otro ser humano tan valioso como yo. Esa es la premisa que deberíamos de manejar. Como yo escuché un poquito aquí de mis compañeras, que les saludo mucho a Lidia y a mi compañera allí. ¿Cómo están? Gusto en saludarlas, un gustazo. Aquí las estoy representando, amigas, ¿no? Espero hacerlo bien. Volviendo al tema, ya con seriedad como corresponde, pues sí, después de haberse agotado los mecanismos de instrumento legal, de diálogo, de negociación, de creer en promesas, pues claro que las mujeres tenemos que recurrir a la iconoclasia. Es la única forma en la que hemos encontrado que volteen a vernos. Ciertamente habrá que diferenciar entre vandalismo y iconoclasia. El vandalismo no tiene un propósito y un fin, sino nada más se realiza con otra visión. La iconoclasia no, la iconoclasia tiene dañar aquellos símbolos con los que no estamos de acuerdo, decir aquí estamos, volteen a vernos, márcame, entiéndeme, ya llegué al diálogo, ya te creí que ibas a hacer algo por mí, ya veo las leyes, ya veo la norma, pero no veo la acción. Y qué bueno que hacías referencia, compañera, al paso peatonal con colores y todo, porque estamos llenos de políticas públicas que siempre toman de bandera los mismos temas, pero es eso, bandera, nada más para iniciar otras cosas, pero no darle en continuidad y menos aportar a hacer una conducta social distinta. Habida cuenta que quien tiene que realizar ese cambio somos nosotros como seres humanos. Las instituciones son eso, una institución, un lugar, una designación. Las leyes es nada más una legislación. Los derechos humanos no son derechos fundamentales, son más allá que esto. Y esa es la parte que debemos de entender y trabajar cada uno de nosotros desde nuestros espacios. Muchas gracias, Alma Bernal. Óscar Burgueño, ¿cómo escuchas lo que han dicho aquí Alma, Lidia y Mariel? Ok, bueno, primero que nada, a mí me gustaría empezar definiendo, ¿no? Ambos conceptos, así podemos partir. Bueno, voy a definir los conceptos que yo pude investigar. Y vamos a ver, el término iconoclasia nace, tiene una historia bastante larga, pero nos vamos a ubicar en el contexto. Sí, acuérdate que aquí el tiempo es muy cortito. Del siglo XVI, era una doctrina religiosa que rechazaba el culto a las imágenes en la guerra protestante contra los católicos. Unos decían que las imágenes pues eran culto a los ídolos, entonces los católicos decían que no. Entonces se les llamó iconoclastas aquellos que buscaban destruir los ícono, pues viene de imagen y clasis de rotura, acción de romper, ¿no? Entonces pues básicamente viene de ahí. Un iconoclasta en aquel entonces pues era un religioso. Hoy en día la connotación que se le da pues es totalmente otra. Si nos vamos a definir lo que es vandalismo, el vandalismo se refiere a la estructura voluntaria, total o parcial de la propiedad pública o privada.
Entonces, si nos ponemos a analizar lo que vemos en la mayoría, si no por decir todas las marchas feministas, pues nos podemos adecuar más al término pues vandalismo, ¿no? Que es lo que vemos que vidrios rotos, paredes grafiteadas, rayadas, estructuras dañadas, y no solamente de la propiedad pública, es de todo el saber que hemos visto en todos los medios, como en la Ciudad de México, donde esto se da más, incluso se dañan estaciones del metro en los que ellas mismas se han afectado a sus propias compañeras, o sea, no les ha importado esto, han agredido a mujeres policías, siendo que van con la bandera de no a la violencia hacia la mujer. Entonces vemos como que el discurso aquí es un poco hipócrita, no hay congruencia. Por otra parte, si yo el día de mañana quisiera ir a romper los cristales de un edificio público o de un camión público, pues lo más probable es que yo vaya preso. Pero ¿qué pasa con estos grupos feministas que son privilegiados? Porque vemos que no va nadie a la cárcel, nadie es detenida después de estos actos vandálicos, yo los voy a llamar así sin pelos en la lengua. Entonces no vemos una igualdad en este caso, sino que pues gozan de parte del Estado de esta impunidad. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahorita vamos a tener la intervención de Cristian Urrutia y regresamos aquí con Lidia y con Mariel para que puedan responder ante estos pues argumentos y esta postura de quienes estamos aquí en la mesa. Cris, ¿qué puedes comentarnos respecto a esto? Iconoclasio, vandalismo, especialmente, pues estamos hablando este jueves de Mujeres y Feminismo sobre las manifestaciones de las mujeres ante, me parece, una demanda y una exigencia muy clara, que es pues el respeto a sus derechos humanos, a su vida. Para corromper al individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales, y abusos a los derechos de los demás. Chesterton. La verdad es que la lucha y lo que ustedes como movimiento feminista y las mujeres demandan es una lucha legítima y las apoyamos. O sea, realmente ninguno de nosotros, ninguna persona está a favor de las atrocidades, de los atropellos, en contra de cualquier ser humano, incluidas evidentemente. A mi manera de ver, el movimiento feminista y las mujeres son víctimas de un plan que va más allá de eso. ¿A qué me refiero? Creemos que haciendo la iconoclasia, que fue un término que me lo comentó y ni sabía qué era, me puse a investigarlo un poco y conozco que es un movimiento que va de varios años atrás, realmente no cambia las cosas con vandalizar las cosas. Se crean grupos de choques sociales y realmente nos estamos dividiendo como individuos. Yo creo que la mejor manera para manifestar nuestro enojo, nuestra desconformidad, es realmente pensar qué podemos hacer diferente contra aquellas personas que son cómplices que se sigan atropellando derechos individuales. ¿Y qué podemos hacer? Ya se ha hecho en países. ¿Qué hace el valiente pueblo paraguayo? El pueblo paraguayo, cuando se leyes que consideran injustas o cuando individuos consideran que no están actuando de manera civilizada, quienes son los que toman decisiones, se organizan y no permiten ni que diputados, ni que un político cargue gas, que ningún diputado político pueda comer en sus establecimientos. Empecemos como sociedad realmente a organizarnos. Quienes toman las decisiones y quienes son responsables y que realmente pudieran hacer nada, no lo están haciendo porque les conviene precisamente el generar este ambiente de conflicto. Como sociedad, somos más unidos fuertes. Disueltos, somos más débiles. ¿Qué opinas, Mariel? Lidia, antes de irnos al corte, ¿es posible generar estas nuevas formas de organización para seguir exigiendo y para obtener mejores resultados? No sé hasta dónde han funcionado este tipo de manifestaciones. Pues claro, precisamente eso es lo que ha propiciado y generado el movimiento feminista, el que podamos organizarnos a partir del reconocimiento de nuestros derechos, porque resulta que estamos haciendo lo que históricamente se nos ha propiciado a las mujeres, que es dejarnos de ver como enemigas unas con la otra. Y créanme que el tema no es nosotras contra ustedes, y tampoco es porque me interese mucho si ustedes están a favor o no de lo que estamos haciendo, sino el considerar que todas este tipo de intervenciones que se utilizan en el espacio público, pues justo no son a partir de que solo individuos no están haciendo su trabajo. Muchas de estas intervenciones se hacen por familias con personas desaparecidas, por familias que buscan justicia porque no han avanzado las carpetas de investigación de sus hijas que fueron asesinadas,
porque seguimos teniendo efectivamente sociedades muy omisas. Tan solo pensemos en lo que sucedió ayer, que se intentaron llevar a una jovencita a las plenas 4 de la tarde afuera de la Plazuela Obregón, y si no hubieran estado las mujeres de Sabuesos Guerreras, mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y desaparecidas, pues realmente nadie hubiera hecho nada, porque así estamos como sociedad, efectivamente. Entonces, ¿por qué la iconoclasia ha tenido que ser reconocida y validarse? Porque no es que estemos de nuevo, no estamos pidiendo permiso para que nuestros derechos sean respetados, estamos exigiendo que así suceda. Tanto como mujer como persona de la diversidad, el discurso de la tolerancia a mí me parece muy sobrado, porque yo no requiero que me toleren, yo no quiero que ustedes me puedan reconocer o no mi valor como persona, sino que respeten los derechos que ya están ahí. Les digo, hay que pensar en cómo durante toda la historia estos procesos no han sido de manera tranquila, pacífica, sentados aquí en una mesa discutiendo si vamos a resolver el mundo o no, porque no va a suceder. Pero yo sí quiero que las personas que están ahí escuchándonos, más allá de quienes nos acompañan en el estudio, que sepan que desde la empatía es importante que veamos estas intervenciones, porque las paredes se van a limpiar, los monumentos se van a restaurar, incluso muchos de estos monumentos pues que hacen alusiones a conquistadores que fueron violentos o a políticos que fueron sumamente violentos en su momento histórico, y que pues por lo mismo también el fenómeno de retirar varias de las estatuas, por ejemplo Cristóbal Colón en algunos lugares, entre otras cuestiones, por eso es otro tema. A lo que voy es pensar que las paredes se van a limpiar, los monumentos y los edificios se van a restaurar, pero las vidas de las mujeres no van a regresar. Y es importante que no se nos olvide que vivimos en uno de los países con mayor número de feminicidios y mayor ejercicio de violencia, incluso el hecho de que políticamente estemos viviendo en un momento donde la derecha que niega derechos, volviendo a los espacios de toma de decisiones, pues también habla de cómo estas personas que muy malamente se llaman provida, porque son personas antiderechos, pues se encargan de difundir falsas ideas de bienestar que la verdad no estamos necesitando. Requerimos volver a procesos de empatía y de entender que pues sí, efectivamente se va a limpiar y nuestros recursos públicos y sí, todo lo que tú quieras, pero yo creo que nuestras preocupaciones sí deberían de estar puestos, o nuestros ojos puestos sobre otras cuestiones. Muchas gracias, Mariel. Vamos a hacer un corte. Aquí, lamentablemente, los minutos se nos van muy, muy rápido. 667-208-4234. Estás en Viceversa. Iconoclasia, ¿qué es la iconoclasia? Bueno, el destruir, el rayar o monumentos cuando hay una exigencia clara de alguna violación de derechos humanos o alguna demanda muy específica. Y bueno, vandalismo cuando definitivamente pues no hay una razón detrás de ello. 667-208-4234. ¿Qué opinas de las manifestaciones feministas? Estamos hablando de esto, sensibilizándonos, aprendiendo y cuestionándonos. Vamos a hacer un corte y regresamos. 6:45 p.m, Jueves de Mujeres y Feminismo, manifestaciones feministas, vandalismo o iconoclasia. Estamos platicando, bueno, aquí aprovechando la tecnología y bueno, lamentablemente por el clima impidió que llegaran hasta aquí, hasta esta cabina, pero están en línea Mariel G. y también Lidia Ojeda, ambas son feministas, activistas aquí en la cabina, Alma Bernal, abogado, docente y conferencista, y Cristian Urrutia y Óscar Burgueño, bueno, ambos economistas y bueno, estudiantes de filosofía libertaria y bueno, también promotor de los valores humanos. A ver, aquí hay una pregunta para específicamente Cristian y también Óscar, y dice, a ver, a los que mencionan que eso es vandalismo, les pregunto, ¿qué les dirías a una madre que su hija ha sido asesinada, que no se encuentra, que está desaparecida? ¿Tú no harías lo necesario e incluso esas acciones para exigir justicia cuando el Estado no ha garantizado los derechos a tus hijos? ¿Qué harían? O sea, de verdad que uno no puede estar en los zapatos de nadie más, ¿no? Y entender por qué toman esas acciones. Pero es la pregunta que hay aquí. Si es de decir lo que se le diría a cualquier persona en esa situación, lo siento mucho, estoy contigo, mis pensamientos, oraciones. Si a ti te pasara. Lo que necesites. Si a ustedes les preguntan que si ustedes les asesinan a una hija, o tienen desaparecido a alguna hermana, y que si eso les limitaría a no rayar una pared o destruir un monumento, si no hay justicia. No creo que afectara la vida de otras personas. No creo que lo haga, desde una convicción, de una filosofía de entender qué es y el por qué no hacerlo. Mis derechos
terminan exactamente donde comienzan los derechos de otras personas. Realmente lo estoy diciendo en frío, no sé cómo reaccionaría ante una situación tan terrible, una situación que viven miles de personas, pero no podemos caer en esa trampa, no podemos caer en la trampa de justificar hechos que no son justificables. Fuego no se apaga con fuego, gasolina no va a apagar un fuego nunca. Tenemos que entender, y si pretendemos vivir en un estado de derecho, que existen leyes, que existen mecanismos de los cuales la verdad es que no soy un ferviente defensor, todo lo contrario, para mí la Constitución es un papel pintado que tiene y carece de cualquier valor, pero caemos en una línea muy delgada cuando llamamos iconoclasia, disfrazado de lo que es realmente el vandalismo, porque si bien se van a estar pintando muros en las protestas, se van a pintar estatuas, ¿y luego qué sigue? ¿Hasta dónde va a llegar el hartazgo? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? Porque no solamente es eso, se atacan comercios, se ataca el ingreso de personas que lo único que hacen es buscar llevar comida a sus casas, se vandaliza propiedad privada, sean casas, por un hartazgo que sí es justificadísimo y que cualquier reacción que yo pueda hacer es mínima. O sea, cualquier reacción que yo haga no se equipara al dolor y a la frustración que yo siento. Pero si nos vamos a ir con esa licencia de hacer lo que queramos, lo que hacemos y con puro impulso, no vamos a llegar a nada. Oscar Burgueño. Sí, mira, hay una frase que dice ojo por ojo y todo el mundo va a quedar ciego. La violencia no se puede combatir con violencia y no nos podemos llamar defensores de derechos si estamos violando los derechos de las otras personas. Los derechos económicos, los derechos de propiedad, los derechos de libre tránsito. Cuando pasa una persona que no comulga con tus ideas y lo agarras a palos, ¿no? Como hemos visto en múltiples manifestaciones. Por otra parte, yo consideraría que se deben de agotar todos los medios primeramente, pero algo que es muy cierto es que rayar una pared no me va a devolver a mi víctima, jamás, y solamente va a hacer que el odio crezca más dentro de mí mismo, porque quebrar un vidrio va a afectar a otra persona y ahora yo, de ser la víctima, me convierto en el victimario, porque, o sea, el que violen un derecho a mí o a mi familia no me justifica a mí de violar los derechos de otra persona. Llámese un espacio público, un comercio, en el cual si nos decimos que estamos luchando por la mujer, ¿qué tal si ese empleo era una madre soltera, la cual lleva la comida a sus hijos mediante ese sustento? Cuando se cierran muchos establecimientos, en Ciudad de México se pierden millones de pesos en ingresos económicos de estas personas, ¿no? Entonces yo sinceramente no llegaría a ese punto, y hay muchos ejemplos de que se pueden lograr grandes cambios no solamente con la violencia. Te pongo dos: Martin Luther King, reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas con la... ¿Y quién más? Martin Luther King, ¿y quién más? Y Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, logró la independencia podemos googlearlos. Ajá. Aguántame. Mariel. Un movimiento pacífico. Mariel, para irnos al corte. Yo nada más quisiera que ambos compañeros primero no generalizaran, porque hablar como muy de varios ejemplos donde se ha agarrado a personas a palos por transitar en una manifestación me parece muy ridículo. Y segundo momento, no hay que olvidar que, por ejemplo, no sé que profesan religiones ambos y es válido y está muy bien, tienen todo el derecho a hacerlo, pero ¿a poco no propiamente una de las figuras más visibles de las religiones como Jesús, pues según incluso lo que nos cuentan los libros, no es que protestara pacíficamente y no sé, justo este pasaje de la Biblia donde habla de la intervención que hubo en una plaza precisamente por lo que estaba sucediendo, además de que nos estamos desvirtuando o yéndonos del tema de la iconoclasia, que tiene que ver precisamente con las intervenciones en estos espacios, no propiamente las manifestaciones, y que sí me parece como peligroso o muy un arma de doble filo jugar con este diálogo donde incitan como es que qué tal en este supuesto que es una madre soltera, y es que qué tal que en este supuesto cierran comercios, es que qué tal que en este supuesto, pues claro, sí puede suceder, o sea, nadie está diciendo que no, pero a lo que nos estamos remitiendo es a cómo la iconoclasia, que regularmente es en
estos espacios públicos, en estos, pues incluso monumentos, que yo no entiendo dónde estamos violando los derechos de otra persona al intervenir una estatua, por ejemplo, de un hombre que ni siquiera estamos conscientes de las aportaciones que pudo hacer no históricamente, o de la pared de la fiscalía, o de diferentes espacios, plazas públicas. Y además, algo que yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿esto realmente sucede acá? O sea, muchos nos estamos rasgando las vestiduras por los temas de la iconoclasia y las manifestaciones, cuando, y créanme que lo digo con conocimiento de causa, pensando en que he estado al frente de muchas de las manifestaciones que se han hecho por acá, ¿realmente ha llegado a suceder esto aquí? No. Ciertamente, para muchas de estas intervenciones lo que se motiva es tener protocolos de seguridad y cierta comunicación entre las compañeras. Y les digo, acá en Culiacán no sucede. O sea, estar hablando de algo que sucede también en otro estado del país, pensando en que esto va a suceder, o que luego llega marzo y la foto de un perro pintado de morado empieza a circular por todos lados, o pensar en que si tanto les preocupan pues este tipo de vandalismos, a mí me preocuparía como hace algunos años un grupo de personas profesantes de una religión quebraron las puertas del Congreso, del Salón Constituyente del Congreso, porque no se les permitía el acceso a la sesión de la vez de matrimonio igualitario. No sé, a mí me podría preocupar un poquito más. O pues en la serie de incongruencias de pensar en justo mucho de lo que se ha destapado particularmente con Mahatma Gandhi y la pedofilia y muchas de las acciones violentas en las que incurrió, o muchas otras figuras que pues ven ustedes muy cercanas, o hablar de cómo el derecho se termina cuando empieza el de la otra persona, cuando pues, justo a ustedes les gusta mucho limitar los derechos de las personas o promover esas ideas. Entonces, pues no sé, yo creo que la congruencia también empieza desde casa. Sí, un minuto. Ajá. Réplica y luego Alma. Ajá. ¿A cuántas mujeres han salvado o cuánta igualdad han logrado rayando las banquetas de la catedral? Con eso regresamos. Vamos a hacer un corte. Alma, definitivamente. ¿tú puedes contestar lo que preguntó? No le voy a contestar, porque definitivamente, como dice Marieli, estamos en diferentes posturas y se respeta diferentes posturas, puesto que no se basta con ponerte en un micrófono o ponerte un libro y creerte y ponerte la capa de defensor, sino actuar. Y aquí estamos hablando en un tema en por qué diferenciar. Y lo que está diciendo Marieli es que en Culiacán no ha sucedido en Ciudad de México, y aquí seguimos con el mismo problema, que es lo que les gusta a las políticas públicas, en no diferenciar, que nosotros estamos poniendo las víctimas, y con esas expresiones lo único que hace es avivar a que sigan estas expresiones de qué es lo correcto, porque hay derechos humanos, pero también hay deberes humanos. Ahora, me estás ponderando el daño en propiedad ajena por encima de la vida de una persona. Desde ahí me estás diciendo que no entiendes de lo que estamos hablando. Gracias. 6:54 p.m, vamos a hacer un corte. Estás en Jueves de Mujeres y Feminismo, manifestaciones feministas, iconoclasia o vandalismo. 6672084234. Espero tus comentarios, tus opiniones. Hacemos un corte y regresamos. 6:59 p.m, nos fuimos, pero yo les prometo, mis bellas y mis bellos, que vamos a regresar con este tema, porque de verdad hay mucho que ahondar, hay mucho que reflexionar, mucho que poner sobre la mesa y sobre todo mucho que informarnos. Pues vamos cerrando con 30 segundos de alguna conclusión que pudiéramos hacer respecto a esto. Efectivamente, a lo mejor aquí en Culiacán no está tan claro como en otros lugares, como en Ciudad de México, ¿no? Donde sí, el Ángel de la Independencia, en fin, otros monumentos, pero justo estamos conectados todos, con las redes sociales, con el internet, y las opiniones, los comentarios se dan, y a veces sin conocimiento de causa o por las impresiones de otras personas. Entonces, 30 segundos para conclusión. Cris Urrutia. Bueno, me gustaría decirle a Maribel, voy a contar, que no tengo el gusto de conocerle, no sé por qué supones cuál es mi fe. Pides que hablemos de iconoclasia y de vandalismo, pero ya hablaste de aborto y de otros tipos de movimientos y de cosas que son igual de importantes, pero que no venían a tema. Se nos preguntó una pregunta de cómo reaccionaríamos. Contestamos esa simple pregunta de un supuesto, pero sí es válido caer en el supuesto del preguntar el qué haríamos nosotros. Entonces, pues, encuentro mucha incongruencia en tus argumentos, y pues sí, me encantaría en otro espacio platicarlo con más profundidad. Con muchísimo gusto, y esperemos que sí, que el clima nos ayude para poder tener esta mesa aquí todos presentes. ¿Con qué nos vamos, Óscar Ureño? Muy bien, es válido sentir resentimiento, odio, tristeza, rabia, coraje después de una injusticia, ¿no? Pero
la manera en la que respondemos y reaccionamos puede determinar lo que podemos lograr. Hay que reaccionar buscando todos los métodos legales sin tratar de violar los derechos de otros. Bueno, aludió a la religión, nosotros no lo hicimos, pero mencionó el caso de Jesús. Jesús estaba defendiendo su templo, era en defensa propia, no estaba reclamando algo. Y por otra parte, pues recordar que hay formas pacíficas, y lo mencioné, está el caso de Martin Luther King, está de Mahatma Gandhi, y no solamente rayando una pared, una banqueta poniendo muerta al macho y acabar con el patriarcado, pues se van a disminuir los feminicidios, que de hecho desde que existe la Secretaría de la Mujer han aumentado. ¿Con qué nos vamos, Mariel G? Yo en ningún momento aludí al tema del aborto, cuando quieran nos lo aventamos, aunque la verdad a mí no me gusta discutir con antiderechos, yo ya hace rato pasé esa etapa. Creo yo que es importante entender desde un proceso de empatía, tal como les digo, puse el ejemplo sin asumir cuál religión podían profesar o no, yo les dije que es totalmente válido porque vivimos en un estado de derecho a hacerlo. El detalle está en cuando precisamente desde nuestra, voy a utilizar un término que les gusta mucho, desde nuestras ideologías, pues empezamos a negar esta oportunidad del acceso a los derechos, que el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia es algo que está en diversos artículos y en la Constitución, diversos tratados internacionales, y cuando tú preguntabas que si realmente se había logrado incidir el número de feminicidios, desapariciones, a partir de intervenir los espacios públicos, pues yo te voy a contestar algo. Fíjate que se ha logrado movilizar mayormente en los temas de las desapariciones porque visibiliza los casos, y si no me crees, y aunque hagan esas caras, les pueden preguntar ustedes a las compañeras de Sabuesos, que justo parte de las jornadas que hacen es colocar las fotografías de esos desaparecidos, hacer murales y hacer intervenciones. Y que espero de verdad que ninguna de las personas que estamos hoy aquí ni escuchando tengamos que vivir el viacrucis de tener a una persona desaparecida o asesinada para entender qué es lo que vamos a hacer desde los sentidos. Y creo que invalidar eso pues nos quita un sentido humano, que creo que es mucho lo que ustedes les gusta tener. Muchísimas gracias, Mariel G. Y Alma Bernal, vámonos, 30 segundos. Sin duda, accionar los instrumentos legales a efecto de exigir investigaciones científicas reales que den resultados concretos es el logro de los movimientos feministas. Sin un movimiento feminista no estuviéramos avanzando ni tuviéramos tanta apertura y relación con el derecho internacional. Eso no lo debemos de olvidar, y apenas estamos empezando una nueva etapa con nueva visibilización, pero para ello necesitamos educarnos como sociedad y educar en el primer núcleo que se llama familia. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por haber estado del otro lado de la radio este jueves de Mujeres y Feminismo. Pues lamentablemente el clima impidió que estuviera la mesa completa aquí en cabina, pero estoy segurísima que en una próxima ocasión van a estar para que podamos seguir ahondando en este tema que sin duda alguna a todos y a todas nos impacta. Muchísimas gracias, Joana Martínez a cargo de los controles y asistente de producción. Nos escuchamos mañana, viernes de pareja, sexualidad y familia, también un tema muy polémico, muy controversial, matrimonio o unión libre. ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta una y otra pareja para decidir estar a través de un compromiso firmado o simplemente por el compromiso de palabras? Es que te espero en punto de las 18 horas mañana aquí en Viceversa, donde la opinión se debate y el debate opinión para escuchar y el debate genera opinión para escuchar todos tus argumentos, porque ya lo dijo Walt Whitman, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. Mi nombre es Angélica Rodríguez, esto fue Viceversa por la Bella 104.9 FM, un año contigo. Seguimos celebrando el poder de la mujer. Carpe diem, bendiciones.